¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Y su servidora Alejandra López. Bien. Bueno, pues comenzamos con las preguntas. Bien, doctor, ¿podría explicar sobre las 5 gotas de Mamita María para Jesucito? Para Jesucito. Bien. Bueno, vamos a leer ¿cómo se llama? Este escrito. Y luego hacemos algún comentario sobre él, ¿no? A ver si... Es de la lectura 2054 de enero 30, 1927, en el párrafo 8. Y está en el 8. Dice: hija mía, hay diferencia grandísima entre quien debe formar un bien, un reino, y quien debe recibirlo para gozarlo. Yo vine a la tierra para expiar, para redimir, para salvar al hombre. Para hacer esto me tocaban las penas de las criaturas, tomarlas sobre mí como si fuesen mías. Mi mamá divina, que debía ser corredentora, no debía ser desemejante de mí. Es más, las 5 gotas de sangre que me dio de su corazón purísimo para formar mi pequeña humanidad, salieron de su corazón crucificado. Para nosotros las penas eran oficios que venimos a cumplir. Yo creo que ya es suficiente. Bueno, yo creo que es necesario entender, primero, la humanidad de Jesús no es una humanidad como la de todos. Digo, no se forma igual que la humanidad de todos, porque en la humanidad de nosotros siempre hay la participación tanto del hombre como de la mujer. En María no hay eso. En María es, según nos narra, es el Espíritu Santo que, entrando en el seno de ella, con estas 5 gotas de sangre es como forma en la humanidad de Jesús. Pero ahora, ¿qué representa todo esto? Jesús es el segundo Adán. ¿El primer Adán fue creado o fue concebido? Fue creado. Fue creado. Entonces, ¿de qué fue creado el primer Adán? De la tierra. Del barro de la tierra. ¿Y qué es la sangre? ¿Qué es el cuerpo de nosotros? ¿Qué es? Pues finalmente termina siendo tierra también, ¿no? Termina siendo minerales, o sea, todo lo que es tierra. Por lo tanto, esto semeja exactamente la creación allá del paraíso. 5 gotas de sangre. En el paraíso nos dice en nuestro catecismo de la Iglesia que Adán fue creado con las manos de Dios. No sé si lo han leído. ¿Y cuáles son las manos de Dios? El Verbo y el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando en el vientre de María? Que es el Espíritu Santo quien está tomando la tierra de María para formar la humanidad de Jesús. Hacerlo semejante al primer Adán. Ese es todo el fondo de esto. No podía ser engendrado, tenía que ser creado, y tenía que ser creado a imagen y semejanza de Adán, porque Adán fue tomada su humanidad a imagen y semejanza de la humanidad de Jesús. No sé si queda claro. Sí, porque Jesús tenía que ser verdadero hombre, ¿no? Así es. Y el verdadero hombre, o sea que, bueno, es él el verdadero hombre. Pero la imagen perfecta de él era en el principio Adán. Entonces ahora él tiene que venir a hacer exactamente lo mismo y su humanidad ser creada igual que la humanidad de Adán. Dice: acerca de la queja de Dios de los niños caprichosos,
¿En cuánto tiempo puede un alma que quiere tener vida divina estar cansando a Dios siendo una niña caprichosa? Es decir, ¿hay un tope de veces gracias a su gran paciencia o se puede probar hasta la hora de la muerte? Bueno, esto va acorde a lo que hemos hablado a veces, que hay dos tipos de santidad divina. Una que se forma con actos hechos en la divina voluntad y otra que se forma haciendo vida completa en la criatura, de vida de divina voluntad o de vida divina. Los actos hechos en la divina voluntad es Jesús prestándonos su voluntad para hacer algunos actos, pero que después la voluntad humana vuelve a tomar las riendas de esa persona y entonces la divina voluntad se aleja. En otro momento la persona no que se arrepienta, pero se vuelve a poner en sintonía con la divina voluntad. Jesús le vuelve a prestar su voluntad y vuelve a hacer unos actos. Nada más que los actos separados no hacen vida, no forman vidas, simplemente quedan como actos. Hechos estos actos por la divina voluntad, cada acto que haya hecho genera una vida divina que queda en Dios para alabarlo, bendecirlo, amarlo, repararlo, en fin, todo. Pero quedan esas vidas divinas en el cielo, pero en la criatura no se forma la vida divina. Entonces queda con actos nada más, queda poseedor de vidas divinas, pero sin llegar a desarrollar en él o en ella la vida divina. El ejemplo es Adán. Adán vivió un tiempo en la divina voluntad y después se sale y no vuelve a entrar. O sea que hizo algunos actos, no sabemos cuántos, no sabemos cuánto tiempo pasó del momento de su creación al momento de la desobediencia. Pero esos actos le valieron ser el santo más santo en el tiempo, hasta el tiempo de Luisa. El santo más santo hasta el tiempo de Luisa. O sea que los santos que conocemos, San Francisco, San Padre Pío, Santa Teresa, el que sea o todos juntos, no llegan a la altura que llegó Adán, porque Adán posee vidas divinas de él. ¿No llegó a formar vida divina? No, pero sí quedó como poseedor de esos actos, de esas vidas divinas. Esa es la santidad de actos. La santidad de vida es la persona que entra a vivir en esta voluntad y no se vuelve a salir. El ejemplo o el punto, nuestra Madre Santísima, la Virgen, o sea, ella toda su vida la vivió en la divina voluntad. Otro ejemplo, Luisa. Luisa, aunque ella nace en pecado original, o sea, es necesitada de la redención para entrar en esta sintonía. Y una vez que, ¿cómo decirlo?, que es creada su alma. O sea, en ese momento tiene su prueba, que es una prueba que le va a valer para toda su vida. Y como la pasa, o sea, es positiva su respuesta, entonces Dios la dota con su voluntad desde el mismo instante de la creación de su alma. De ahí hasta el final, pura vida divina. Entonces, esta santidad es muy superior a la santidad de actos, pero prácticamente es igual, ¿no? Entonces, ¿cuál era la...? De que si hay un tope de veces que el Señor, No, con su paciencia.
No hay tope de veces. Es todas las veces que pase. Lo único que está pasando es que la persona pierde actos, o sea, pierde vidas divinas que debería estar generando, y pierde la posibilidad de desarrollar la vida divina en él. ¿Sí? Eso es todo. Pero ¿cuántas veces Dios le dé su voluntad cada vez que la criatura se disponga? Pero en verdad se disponga, aunque después se salga, ya sea por debilidad, por incapacidad, por olvido, en fin, no importa. Así que no hay un límite de veces. Aquí la siguiente pregunta es, digamos, algo parecido, porque dice, me quedé igual en lo del ayuno. ¿Sí o no quien está completamente en la divina voluntad no necesita ayunar? ¿Y quien está completamente en la divina voluntad? Entonces sí debemos ayunar porque nadie estamos completamente en la divina voluntad, según sus comentarios. Cada quien como se sienta, cada quien tiene la respuesta a esto. Lo único que hay que entender es que esa falta de necesidad de hacer este tipo de sacrificios definitivamente queda abolida en la divina voluntad. No quiere decir que no se pueda hacer. Cualquier persona puede hacer un ayuno, aunque viva en la divina voluntad, pero no es necesario para progresar en la vida espiritual, porque la vida espiritual llega a su punto superior en la unión con la divinidad. Y la pregunta es, ¿qué es vivir en la divina voluntad? ¿Que no es fundirse en la divinidad? ¿Que no es llegar a hacer una sola cosa con la divinidad, con Jesús, y de Jesús con su voluntad? Y eso significa estar unido a la divinidad. Así que ya no habría necesidad para llegar a. Ya llegué. O sea, si yo voy a un lugar y estoy en el lugar, no necesito regresarme al camino para llegar. Sí, creo que es muy lógico. Mientras voy en camino, necesito hacer todo lo necesario para que me conduzca hasta el lugar al que quiero llegar. Ya llegué, ya no hay necesidad. Y eso Jesús lo dice muy sencillo. No ayunan porque está el esposo con ellos. Y la meta de ese camino es el esposo, que es Jesús. Ahora, cuando les sea quitado el esposo, en ese momento tendrán que ayunar. ¿Por qué? Porque otra vez vuelven a estar separados de Él. Entonces, el alma que llega a vivir en la divina voluntad no necesita esto, a menos que se salga, y entonces hay necesidad de arrepentimiento, de esfuerzo, de sacrificios, todo. El ayuno que hace el alma que vive en la divina voluntad es el verdadero ayuno, que es el ayuno de la voluntad. No es el ayuno de no comer algo, de pasar unas horas o unos días sin comer. Ese ayuno, bueno, es significativo, pues sí, pero no tiene mayor relevancia para Dios. Entonces, ¿realmente quieren ayunar? ¿Realmente quieren hacer ese sacrificio? Ok, ayunen de su voluntad. Ahí el ayuno que estamos acostumbrados, ahí entraría el gusto, ¿verdad? De la persona. Entra el gusto, entran muchas cosas, pero que en realidad no significa ¿cómo decir? Ese algo que le agrade tanto a Dios. Como sacrificio humano está bien, Dios lo toma en cuenta, sí, pero no es algo que realmente Dios diga, wow, qué sacrificio tan grande está haciendo.
no necesitas ayunar. Te es quitado el esposo, ayuna. Puedo la sangre de Jesús a todos mis hermanos, reparar por todos y usar todos los atributos divinos. Esto es hacer vida en la divina voluntad y repetir la vida de Jesús. Bueno, esto en vez de pregunta vamos a ponerlo como un comentario. Es exactamente lo que está diciendo. O sea, ¿se puede hacer? No se puede, se debe hacer. O sea, esta es una de las bases de la vida en la divina voluntad. Bueno, dice, Adán, en el orden de la latría y la hiperdulía, ¿estaría entonces después de la Santísima Virgen y después seguirían los demás santos? Bueno, no entiendo exactamente qué es lo que quiere decir. Si tomamos en cuenta estas dos palabras, la primera se refiere a la adoración a Dios, que solamente a Él se le da. La segunda es lo que se le puede dar a la Virgen, que la Virgen, bueno, su santidad es infinitamente superior a la de todos los demás. Pero no creo que se deba dar hiperdulía a los santos. No, está hablando de Adán. ¿Adán a dónde lo ponemos? Por eso, espérame, no se le puede dar a los santos, por muy santos que sean. Y acabamos de decir que Adán fue el más santo de todos los santos hasta el momento de la llegada de Luisa. Luisa supera muchísimo porque Luisa hace vida completa en la divina voluntad. Entonces, ¿debemos adorar a Adán? Pregunta. Me está preguntando. Sí y no. Porque si Adán ya está en Jesús, a Jesús sí se le adora, pero no a la persona de Adán, sino a la divina voluntad En que Adán. estuvo en Adán. Uh-huh. En ese tiempo en el que Adán estuvo viviendo en la divina voluntad, ahí sí. Esto es algo, lo que está diciendo Alejandro es algo muy preciso. En una ocasión está Luisa haciendo la adoración a las llagas de Jesús frente a un crucifijo y de repente levanta la vista y ve que en la cruz está ella, no Jesús. Entonces se asusta y piensa que está haciendo idolatría. Y llega Jesús y le dice que no, que se calme, que donde quiera que está su voluntad merece adoración. Entonces lo que dice Alejandra es preciso. Se le está haciendo adoración a la divina voluntad a través de la persona, no a la persona. Así que esta parte, o sea, todo lo que es adoración a la divina voluntad, a la divinidad, no hay problema, no importa dónde esté. Si es a la persona, ahí sí definitivamente no, y ahí entraría el término de hiperdulía. ¿Sí? Ok. Dice, Jesús dijo que el alma que vive en la divina voluntad le dará las más grandes conversiones y que sus seres queridos no se perderán. Si yo estoy tratando de vivir en la divina voluntad y muero sin llegar a tener la vida divina, de todas maneras me cumple eso. Se lo preguntamos a Jesús cuando lleguemos al cielo. O sea, debemos entender que hay cosas que nosotros no podemos en algún momento dado contestar. Toma Jesús como bueno una vida que es entrecortada. No sé,
Eso depende de la intención de la persona, de los porqués está en esa posición de ahorita sí, después no, ahorita sí, después no. Son por voluntad propia, está jugando. Bueno, probablemente no lo tome muy en serio y lo más probable es que la parte que él promete para las almas que viven en su voluntad, pues no se lo dé. Pero habrá algunas personas que tengan necesidad o por debilidad, por inconstancia no voluntaria, sino que sea lo que motiva esos lapsos. Bueno, Jesús tomará en cuenta tanto el esfuerzo que hace como los momentos que vive en su voluntad y probablemente pudiera hacerlo. No puedo decir sí o no. O sea, entendido que no somos portadores de un mensaje directo de Él. Estas son cuestiones de la divinidad y su relación con el alma. Nada más. Doctor, ¿el purgatorio existe desde la eternidad o antes solo era el limbo y empieza a existir hasta que resucita nuestro Señor? El purgatorio en la eternidad está en la mente de Dios desde siempre. Ya como una cosa real, como ese momento en que existe un estado, vamos a decir así, un estado en donde las almas van a purificarse, van para poder llegar al encuentro con Dios. Eso empieza a partir del pecado. Dios no crea el purgatorio, o sea, desde el momento de la creación, sino que el purgatorio viene como necesidad de las almas que se han separado de Él, pero que llegan a salvarse y entonces necesitan llenarse de amor divino, que esa es la purificación que van a tener. Quitarse lo humano para llenarse de lo divino. Eso a partir del pecado, de la desobediencia de Adán, ¿no? Nada más. O sea, no es eterno en el sentido ya de existencia real. En la mente de Dios siempre. Y el limbo es a partir de ese momento de pecado en que el hombre se separa de Dios, es que el limbo, estamos hablando del seno de Abraham. Uh-huh. Entonces se separa, pero los justos, los buenos, todos los santos del Antiguo Testamento no podían entrar al cielo, no, porque estaban muertos a la gracia y no tenían esa facilidad de poder entrar. Se necesitaba un redentor que viniera a pagar todo lo que se debía para que la divinidad, el Padre, aceptara volver a darles todo lo necesario para entrar. Entonces, ese seno de Abraham existe también desde el pecado. No es algo que esté eternamente, aunque volvemos al mismo punto. En la mente de Dios, todo es un eterno presente. Pero ya en una realidad para nosotros tienen un inicio. Incluso el infierno, hay una lectura muy precisa donde dice que Luzbel, o sea, este ángel que era el más agraciado, en el momento que él se revela, o sea, él no quiere seguir el plan de Dios, dice que él creó el infierno en él. No quiere decir que ahora las personas que se vayan al infierno tienen que meterse en él, sino que lo crea en él porque él es el que se vacía de Dios, se vacía de los bienes de Dios
Y eso es lo que le produce el martirio eterno. Igual que el infierno sería el purgatorio, pero el purgatorio es, me voy a vaciar de lo mío para llenarme del amor de Dios. En el infierno no hay posibilidad de hacer eso. En el purgatorio sí, pero el ejemplo lo pongo porque los dos son creados en un momento dado. Y podríamos decir que cada uno de nosotros va a crear su cielo, su purgatorio o su infierno, dependiendo de cómo nos comportemos en la vida y cómo vamos a morir. ¿Sí? Cada quien está forjando su felicidad en el cielo, su purgación en el purgatorio o su condenación en el infierno. Dice, las vidas divinas que se crean por los actos que hace la criatura en la divina voluntad, ya se crean sin tener que pasar por vencer la voluntad humana, ya están fundidas en la voluntad divina. Bueno, es que esas vidas es exactamente el movimiento de la divina voluntad en los actos de la criatura. Y para que ese movimiento se dé, la criatura debe estar total y absolutamente sumergida en la divina voluntad. Si no es así, no hay forma de poder desarrollar una vida divina en cada acto. ¿Sí? Okay. Doctor, ¿por qué al acto único de Dios le llamamos el querer? A ver, vamos a hacer una pequeña lectura y luego comentamos un poco. Es de la lectura 1241, abril 8, 1918. Dice en el número 5, yo me he encontrado en Jesús, mi pequeño átomo nadaba en el querer eterno, y como este querer eterno es un acto solo, que contiene todos los actos juntos, pasados, presentes y futuros. A ver, otra vez, el querer eterno contiene todos los actos, ¿sí? Pasados, presentes y futuros. Entonces la pregunta es, si contiene todos los actos unidos, ¿qué es el querer? El único acto de Dios. El acto único de Dios, ¿sí? O sea, recordemos, hay varias palabras que a veces se pueden utilizar incluso aparentemente como sinónimos. Voluntad. La voluntad es el motor de los actos del ser. Si es la voluntad humana, es el motor de los actos del humano. Si es voluntad divina, es el motor de los actos de Dios. Si es angélica, es el motor de los actos de los ángeles. Y al mismo tiempo es la depositaria de todos los actos del ser, lo que está diciendo aquí. O sea, contiene todo, pero lo contiene dentro de ella. Y cuando esta divina voluntad se mueve con todo lo que ella contiene. No es un movimiento limitado, sino es un movimiento total. Por lo tanto, el querer divino es exactamente eso, la unión de todos los actos. Y por eso, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de lo que Dios nos comparte, estamos hablando del querer divino. Entonces, voluntad, motor y almacén. Querer es el acto ya llevado a cabo y fiat es el hacedor de las cosas, que es la otra palabra que se usa muchísimo en esto. El fiat es una palabra y esa palabra quiere decir hágase, y el hágase es un verbo, y los verbos, o sea, en realidad, ¿quién es el verbo de Dios? El Hijo. La segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Uh-huh.
O sea que el fiat es el hacedor de todas las cosas. Es el medio que Dios usa para llevar a cabo su creación, su redención, su santificación. ¿Ya? ¿Terminamos con eso? Sí. Ok. Dice, si estamos tratando de vivir en la divina voluntad, todos nuestros actos conscientes e inconscientes no permiten que nos salgamos de la divina voluntad. Sí y no. O sea, Jesús nos habla y nos dice que cada acto va siendo como una fuerza que nos lleva a seguir actuando en esto. Nos dice que el primer acto es como un imán que atrae el segundo acto. Estos dos actos juntos atraen al tercero y así. Entre más actos tengamos en la divina voluntad, más nos veremos atados, ¿sí? a lo que está motivando estos actos. Entonces, es necesario entender que los actos nos van a ir dando cada vez más fortaleza, más posibilidades de mantenernos siempre en la divina voluntad. Ok. Doctor, este es un comentario. Dice, doctor, tengo una duda de traducción. En la lección del volumen 21, lectura 8, hablan de sabiduría y se agradece. Y dice, nuestro amado Joyer. Estoy segura que es Jofiel, quien es el arcángel de la sabiduría. No tiene ningún sentido porque Joyer es Jofiel, entonces. No, definitivamente no. Él está, equivocando la palabra. La palabra es joyel. El joyel es como el cofre, el recipiente donde se guardan las joyas. Es joyero, ¿no? Joyel. Ah, joyel. Joyel. Y se está refiriendo, lo más probable, a la persona, al alma de la persona, que es donde Dios guarda sus joyas, que son vidas divinas. Vamos a ver, ¿en qué lectura? 21.8. A ver, Ale, si nos haces favor. ¿Desde dónde le voy a ver? Sino aquí. Dice, mucho más porque verás la gloria de tu Creador completada por parte de las criaturas, el orden restablecido, toda la creación con su pleno esplendor, al hombre, nuestro querido Joyel en su puesto de honor. Al hombre, nuestro querido Joyel. O sea, dos líneas anteriores. Arriba de donde... Uh-huh. Bueno, desde el punto dice, esto te será de gran complacencia, felicidad y suma gloria, al ver tu pequeñez que unida con mi querer ha transportado el cielo a la tierra y la tierra al cielo. Porque le está diciendo de que ella va a estar subiendo y bajando. Contento mayor no podrías recibir, mucho más porque verás la gloria de tu Creador completada por parte de las criaturas, el orden restablecido, toda la creación con su pleno esplendor, al hombre, nuestro querido Joyel, en su puesto de honor. Así que yo creo que es totalmente diferente de lo que está entendiendo esta persona, ¿no? La palabra es Joyel. Correcto. Dice, la señora Guillermina Álvarez recomienda leer 5 hojas diariamente. Me parece que son muchas como para ir asimilando o rumiando. ¿Usted qué opina, doctor? No, cada quien va a leer
de acuerdo a su propia velocidad y de acuerdo a lo que le vayan poniendo. Recordemos que Jesús es el que dirige a cada alma. Y hay una lectura que es exacta para este tipo de cuestiones, que es en el libro 13, si no mal me equivoco, en la barquita de luz, donde Jesús dice que Él guía al alma en ese mar inmenso de la divina voluntad, porque Él sabe cuándo tipo debe caminar, a qué velocidad debe caminar, cuándo debe detenerse, cuándo sumergirse y estar dentro el tiempo que sea necesario, cuándo salir a la luz. En fin, Él va dirigiendo al alma dependiendo de cómo lo vaya necesitando. Entonces, ese es como el punto clave de todo. No se puede decir que haya como necesidad de leer un determinado número de hojas. Puede ser que a veces ni siquiera una hoja. Al leer una verdad y la mente se queda pensando. Vamos a tener siempre la certeza de que ese es Jesús que le está diciendo, detente, piensa, sumérgete en eso. No forzarnos a leer. Si yo me forzo a leer por obligación 5 hojas diarias, lo que voy a hacer es que lo primero que leí se me va a pasar. Lo segundo que leí se me va a pasar. Quizá me quede con lo último. Pero de todo lo anterior, 0. Entonces, no tomen en cuenta ese tipo de comentarios, sino hagamos la lectura como Jesús nos vaya indicando. Dice, doctor, ¿cómo puedo espiritualizar mis actos? Una de las cosas que es necesario, primero conocer, luego primero entender, lo segundo comprender y lo tercero llevarlo a cabo, es vivir en la divina voluntad. La divina voluntad no es una materia que se pueda aprender, sino es una vivencia directa del alma en Dios. ¿Qué se necesita para que esa alma viva, se ponga en comunicación con la divinidad? Bueno, la indicación está en el libro del cielo. El desapego, la confianza, todo lo que nos va enseñando en los primeros libros. Pero ya la vivencia, esa es personal. Y en esa relación de Jesús y el alma, eso es personal. Nadie puede decir cómo, nadie puede enseñar cómo. Es como si le vamos a decir a Alejandra que le vamos a enseñar cómo amar a Pedrito. Perdón, pero eso no se da. Tiene que haber esa comunicación, esa relación, para que si ya llega a haber amor, sea un amor que nace por el conocimiento y por la experiencia. ¿Sí? Uh-huh. Así que no hay forma de enseñarle cómo espiritualizar sus actos. Simplemente elévelos al plano espiritual y nada más. Y ya conforme lo vaya viviendo, va a ir aprendiendo cómo se hace espiritualizar nuestra vida. ¿No sería de forma automática ya viviendo la divina voluntad y la vida de Jesús? Pero lo acabas de decir, Ale, viviendo, pero la persona que pregunta esto seguramente no está viviendo, puesto que está queriendo adelantar el cómo espiritualizar sus actos, y lo que está haciendo prácticamente es que se le diga qué debe hacer para llegar a fundirse en la divina voluntad
y cómo es entrar en contacto con Jesús. Llevar una metodología, ¿no? Un protocolo. Así es, como si fuera escuela, como si fuera una pedagogía, decir, mire, 2 más 2 más 2 son 4. No, perdón, son 6. O sea, no es así. Y si alguien se quiere someter a ese tipo de aprendizaje, lo único que va a lograr es tener mucha sabiduría en cuanto a la teoría, pero la práctica nula. Y Jesús nos dice, y esto es categórico, en la medida que vamos conociendo las verdades, no la metodología, sino las verdades, Él se va comunicando con nosotros y va formando todo lo necesario para llegar primero al desapego total, que es requisito fundamental para poder llegar a ese encuentro con Él, para que Él empiece a dirigirnos, y de ahí en adelante las experiencias que tengamos son las que nos van a ir marcando el paso de qué hacer, cómo hacerlo. Doctor, en el volumen 12, la lectura 101, Jesús dice que todas sus penas están en acto. Uh-huh. ¿Cómo debo tomar esos actos para hacer los míos? Volvemos a exactamente el mismo punto. ¿Cómo debo tomar estos actos que Jesús deja para nosotros? Bueno, la Virgen en la 24ª hora de las horas de la Pasión nos da una muestra de cómo llegar a apoderarnos de la vida de Jesús. Es ir tomando parte por parte de Jesús y irlo poniendo en nosotros. Y la pregunta es, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué hablan? La Virgen va diciendo, pongo mis ojos en los tuyos, tomo los tuyos, para ver, o sea, para sentir las ofensas que has recibido por medio de los actos que tú ves, en fin. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar a ver el mundo con los ojos de Jesús. Cuando yo vea algo que está en contra de algo, de algún mandamiento, que esté en contra de Jesús, tantas almas que hay totalmente alejadas de Él, no es nada más verlo, sino ahora lo voy a sufrir en mi interior. Voy a sentir dolor por lo que estoy viendo, que esa es la vista de Jesús. Y algo que es importantísimo, voy a amar a esa persona o a esas personas, porque Jesús amó a todos los pecadores para redimirlos. Entonces no se trata de ir haciendo un método, sino se trata simplemente de hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Cómo aprender eso? Bueno, simplemente primero conocer qué hacía Jesús. Lea las horas de la Pasión. No se someta a ninguna enseñanza que la lleve por un caminito para ver cómo llegar a hacerlo. No. Simplemente váyalo tratando de practicar y poco a poco Jesús le irá mostrando el camino. Dice, cuando el sufrimiento es por tener a un hijo con discapacidad, viéndolo como sufre y la soledad en la que vive, y pensando qué será de él cuando uno no esté, ¿a ese dolor se une Jesús? Jesús tuvo que sufrir todos los dolores de toda la familia humana, llámese material, moral o espiritual, porque, ojo con esto, Dios había preparado todos los dones, todas las gracias y todas las vidas que se deberían de haber desarrollado en los actos de cada criatura. Sean
buenos, sean, ¿no?, que produzcan felicidad, que produzcan tristeza, que produzcan dolor, que haya sufrimiento en el alma o que haya gozo, no importa. Dios tiene ya todo un ajuar listo para desarrollarse a través de esos actos. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, el hijo discapacitado, ¿qué va a motivar? Bueno, va a motivar sufrimiento, dolor, va a sufrir tristeza, ¿sí? Y aparte una sensación en el interior de incapacidad para seguir adelante. Bueno, ¿qué quiere Jesús que hagamos con eso? Simplemente vívelo, vívelo, vívelo en la divina voluntad. Para que sea la divina voluntad la que anime tus actos y entonces el sufrimiento que se debería de desarrollar en aquel acto, en aquel suceso, lo vamos a convertir en un gozo, pero un gozo espiritual. ¿Sí? Entonces, no nos fijemos en estas cosas, sino vamos a entender qué es lo que debo, cómo debo comportarme. Bueno, ya terminamos, doctor. Muy bien. Bueno, pues amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, Gracias, doctor. a Paris, Gracias, Alejandro. Gracias. pero sobre todo a ustedes, amigos, por habernos acompañado y sobre todo por estar comunicándonos sus dudas, sus comentarios. Yo sí les pediría un pequeño favor. Se trata de hacer preguntas sobre la divina voluntad. No tanto sobre particularidades de la vida en la divina voluntad. No es lo mismo decir cómo debo vivir, qué pasa cuando vivo en la divina voluntad, a decir cómo debo vivir esto en la divina voluntad. ¿Cómo lo debemos vivir? Todo como voluntad de Dios, todo. Bueno, lo que decíamos ahorita, bueno, malo, regular, todo es divina voluntad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo llevar a cabo? Nada, ir a misa, o sea, el estar dispuesto a este punto, y eso es todo lo que necesitamos en Eucaristía. Por lo tanto, vamos a desarrollar nuestra vida en la divina voluntad y eso es lo que interesa. El cómo vivo las cosas en la divina voluntad se va a dar como natural. ¿Cómo debo vivir la pobreza? En la divina voluntad, poniendo un acto de divina voluntad en cada acto que me lleve a hacer aquella situación. Y eso es lo mismo que si lo pongo no en la pobreza, sino en un ambiente o en una vida en que tenga lo necesario o suficiente. A final de cuentas son actos hechos en la divina voluntad. No hay diferencia. Dios quiere ser todo en todos. Dios quiere poner su vida en todas las situaciones que existan. ¿Cómo lo va a hacer? A través de nosotros. Nada más. ¿Qué recompensa vamos a tener? ¿La gloria divina? Yo creo que es suficiente. Una simple teoría medio loca, pero al fin y al cabo loca. Hagamos de cuenta que estamos representando una obra de teatro o una película, como quieran. ¿A quién le toca un papel? ¿A quién le toca otro? Hay infinidad de papeles. ¿Qué importa? ¿Qué es lo importante en el conjunto de actores? Sacarse el Oscar. Sacarse el Oscar. ¿Y cómo se lo sacan? Haciendo el mejor papel. Haciendo el mejor papel en donde le haya tocado. ¿Sí?
Bueno, pues entonces vamos a hacer el papel de lo que nos haya tocado, vamos a hacerlo en la mejor forma. Y la mejor forma es en la divina voluntad. Eso quita la posibilidad de hacer papeles malos. Porque por ahí se dice que Judas se sacó el Oscar, como dice Alejandro, porque su papel de traidor le salió perfecto. No, eso es total, un absurdo de los más grandes. Todo lo que esté encaminado hacia Dios es el papel que nos toca. Hay que vivirlo de esa manera, pero no pensar que los actos negativos son dirigidos también por Dios y por la divina voluntad. No. Entonces, hagamos ese intento de centrarnos en dudas sobre la divina voluntad. O en comentarios, son muy ricos los comentarios. Es decir, yo vivo, yo entiendo, yo hago, yo trato. O sea, eso nos va a ayudar a todos. Así que, amigos, ojalá y que esto lo podamos llevar a cabo. Y le agradecemos a Alejandra, a Alejandro, a Paris y sobre todo, como de costumbre, amigos, a ustedes por su presencia. Hasta luego. Muchas gracias, amigos. Buenas noches, que descansen. Gracias, amigos, y les agradecemos a quienes nos escriben desde Panamá, Acapulco, Arizona, El Salvador, Colombia, Toluca, California, Argentina, Uruguay, Michigan, Guatemala, Sonora, San Luis Potosí, Denver, Jalisco, España, Tamaulipas, Monterrey, Nicaragua, Portugal, Tijuana, Texas, Florida, Costa Rica, Chicago y Perú. Gracias, amigos, hasta la próxima y no se olviden de darle like al programa y compartirlo. Hasta luego. Hasta luego, amigos.